Bien, con el paso del tiempo y con la experiencia, ¿verdad? Que uno vamos adquiriendo, ¿verdad? En la vida, en el ministerio, pues vamos siempre sacando enseñanzas, sacando conclusiones y, y a veces vemos a nuestro alrededor personas, hermanos, amigos, ¿verdad? Que se sienten tal vez incompletos, incompletas, insatisfechos, insatisfechas. Y, y es importante entender que la obra de Dios es una obra completa, que la obra de Dios, lo que Dios comenzó un día, dice que la obra que Él ha comenzado en vosotros, en cada uno de nosotros, dice que Él la perfeccionará y la completará hasta el día de su venida. Es decir, Dios como arquitecto y constructor, como el que echa el fundamento, echa los cimientos, pero Él edifica. Cada uno dice, mire cómo sobre edifica, pero sobre ese fundamento está Cristo. Y Cristo es el que va edificando el edificio, el que va añadiendo cada día, ¿verdad? El que va cada día poniendo aquello que debe añadir a nuestras vidas para que experimentemos toda la plenitud de su deidad, toda la gracia, toda la soberanía de Dios para con nuestras vidas, para poder estar completos, para poder vivir satisfechos sin que nos falte cosa alguna. Dice la palabra, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, hay una elección de Dios en cuanto a la unción de Dios sobre unos y otros. Dice que, por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, el Señor unge más a unos que a otros. El Señor da más a unos que a otros. Pero dice antes, has amado la justicia. Has amado lo justo. Has amado lo puro, lo santo. ¿Ya? Y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero vamos a leer la palabra en esta mañana. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículos 33 a 36, dice así la palabra del Señor. Romanos 11, 33, 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Esto es hermoso. Entender que todo es por él. Entender que todo es para él y entender que de él son todas las cosas. De él, por él y para él. Entenderlo y vivirlo con una convicción plena, con una experiencia plena en nuestras vidas, en saber que mi vida es de Él, es por Él y es para Él. Que mi familia es de Él, es por Él y es para Él. Que lo que tengo y lo que soy es por Él. Es por Él, es de Él y para Él. Y que mis planes, pues son de Él, por Él y para Él. Y así todas las cosas, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Está hablando de la totalidad de las cosas, de un absolutismo pleno, es decir, de una
de una soberanía plena. Está hablando de la soberanía plena de Dios, en la cual Dios es el dueño absoluto de todo. Dice que todas las cosas por Él fueron creadas, dice otro texto, ¿no? En Colosenses, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean reinos, principados, potestades, sea lo que está arriba como lo que está abajo, todo fue creado por Él y para Él, y Él es el autor y creador y dador de todas las cosas. Es decir, todo subsiste por Él y para Él, las que fueron antes y las que son ahora, las que fueron creadas y todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la majestad, todo el imperio, todo el dominio por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, y si vivimos afirmando esta verdad en nuestras vidas, porque las verdades de Dios son para afirmarlas en nuestras vidas y para vivir conforme a ellas, estoy seguro que en nuestras vidas entenderemos, comprenderemos y experimentaremos que Él es quien lo llena absolutamente todo. Porque Dios es absoluto, Dios es pleno, es completo. En Él no hay sombra, dice la Escritura, en Él no hay mudanza. Él es el Padre de las luces. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que fue ya es y será, y Él restaurará todas las cosas. Él es el Señor de todo, absoluto de todo. En Él no hay sombra, en Él no hay mudanza. Él no varía como el hombre cambia dependiendo de las circunstancias, dependiendo de, ¿verdad? El hombre es un poco camaleónico, ¿verdad? Hoy se disfraza de una cosa, hoy se cambia de piel, mañana hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy dice sí, mañana dice no, hoy es blanco, mañana es negro, hoy está arriba, mañana está abajo. Es decir, el hombre es tan variable, el estado de ánimo del hombre es tan variable, ¿verdad? Pero Dios es inmutable, amén. Él es el mismo y Él es el que todo lo llena conforme a toda su plenitud, amén. Entonces, en Él habita, dice, toda la plenitud de su deidad. Y cuando entendemos esto, hermanos, nuestra propia vida deja de importar demasiado, porque ya no es nuestra vida, sino que es su vida en nosotros. Lo nuestro deja de ser nuestro porque entendemos que todo es de Dios, que todo es absolutamente de Dios, que su soberanía es la que nos ha alcanzado y por lo tanto, vivimos bajo su soberanía, vivimos bajo su dominio, bajo su imperio, bajo su majestad, y que todo es un regalo de Dios y que nada es nuestro. Y en esa comprensión de su deidad real en nuestra vida es en la que podemos experimentar la plenitud de Dios y entonces podemos decir, en Cristo, con Cristo, estoy completo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, no, nada me falta. Es decir, presente continuo, nada me falta. No es decir, nada me faltará. Por supuesto que nada me faltará, pero nada me falta. Que hoy puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, pero lo más importante es que nada me falta, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén, hermanos. Y sabemos, dice la Escritura, que los que aman a Dios, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Si usted ama a Dios de verdad, de todo corazón, con un profundo respeto a Dios, sabemos, dice el apóstol Pablo, afirma que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que tienen un propósito, los que han entendido cuál es ese propósito de Dios, ese llamado de Dios en sus vidas. Dice, todas las cosas les ayudan a bien.
Luego más adelante dice en los versos 31 y 32 del mismo capítulo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Está hablando del absolutismo de Dios, ¿verdad? De que Dios es absoluto, de que Dios es pleno en todo. Entonces, hermanos, ¿satisfechos o insatisfechos? ¿Estamos saciados en Cristo o estamos insatisfechos? ¿Cómo es nuestra vida cristiana en el Señor? ¿Cómo estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros? Porque si Dios es el que todo lo llena, dice la Escritura, entonces entiendo que si no estamos completos en Él, entonces algo nos falta, ¿verdad? Algo nos falta. Algo no estamos haciendo bien. Algo no hemos hecho bien hasta ahora y el Señor nos está diciendo en esta mañana, algo te falta, porque yo cumplo mi palabra para ponerla por obra, porque yo no miento, porque mi palabra y mis promesas son el sí y el amén y se cumplen en Jesucristo, mi unigénito, mi Hijo amado, y con Él ha prometido darnos todas las cosas. Vamos a leer Juan capítulo, quiero leer el Evangelio en Juan capítulo 6, un capítulo muy conocido de la Biblia, ¿verdad? Muy leído, ¿verdad? Y muy sencillo, pero a la vez muy profundo, ¿no? Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15, dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 1, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Por supuesto que Jesús sabía lo que debía hacer. Estaba probando a Felipe a ver hasta dónde alcanzaba su fe, su confianza. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dice, cuando estaban ya satisfechos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Una gran multitud de creyentes, de personas que veían en Jesús a alguien diferente al resto de los profetas. Vinieron a él y Jesús se mostró a sus vidas, haciendo señales, sanando, en algunos sanando sus cuerpos enfermos, sanando sus enfermedades, porque dice que sanó, ¿verdad? Una gran multitud venía a él porque veían las señales que hacía en los enfermos. A algunos les sanó y a otros les dio de comer. Y para muchos esta es la única experiencia que estos hombres
tuvieron en sus vidas, pero que hoy en día también muchos tienen en sus vidas. Viendo a Dios obrar en nuestra propia vida o en la vida de otros, o viendo cómo la provisión y la gracia de Dios da alimento a nuestras vidas cada día, pero yo creo que todo eso no es suficiente para seguir a Jesús verdaderamente. Y este es el gran conflicto. Vemos tal vez las señales, vemos el amor, vemos la comprensión que tiene Jesús para con nosotros, pero nos cuesta seguirle, nos cuesta entenderle, nos cuesta hacer su voluntad y nos cuesta obedecerle. Y si en nuestra vida personal no tenemos una experiencia diferente, pues seremos como este grupo de creyentes que aquella experiencia no fue lo suficientemente de peso e irrevocable para decidir seguir y obedecer a Jesús con todas las consecuencias y seguir y obedecerle de todo corazón. Porque para seguir a Jesús tenemos que tener otra comprensión diferente. Vemos a veces personas rebeldes que no terminan de convertirse al Señor, que no terminan de verdad de rendir sus vidas al Señor, a la voluntad de Dios en sus vidas, y necesitamos una comprensión diferente y real de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo veo personas que no buscan a Dios claramente en sus vidas, pero que tal vez desean seguramente buscar a Dios, porque en sus corazones hay un vacío, lógicamente, que está siempre en el corazón del hombre, ¿no? Y no lo consiguen porque solamente es posible hacerlo y hallarlo a través de esa comprensión que solo el Espíritu Santo puede producir en las vidas para comenzar a tener una relación con Dios real y verdadera. Así estaba esa multitud de creyentes. Habían visto las señales, las sanidades, el amor, la provisión de Dios en sus vidas, pero no tenían la comprensión de la revelación de lo que Dios quería y de lo que Dios quiere y está buscando de nuestras vidas. Y por lo tanto seguían insatisfechos, sin comprender la soberanía de Dios y la plenitud de Cristo en sus vidas. Vamos a leer un poco más adelante, Juan capítulo 6, versículo 25 al 35. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú y para qué veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Este grupo de personas era el mismo que antes habían visto a Jesús hacer la señal, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, para darles de comer. Y Jesús les dijo: vosotros me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis por un momento, ¿verdad? Que estabais hambrientos, que estabais necesitados. Yo os di de comer, cubrí vuestra necesidad, resolví vuestros problemas en ese momento, pero luego no entendisteis lo que realmente yo quería hacer con vosotros y por vosotros. Yo me pregunto muchas veces por qué buscamos a Jesús. ¿De qué pan habían comido aquellas personas que no entendieron absolutamente nada? Comieron el pan, vieron las señales, se saciaron, pero luego no entendieron nada del propósito de Dios para con sus vidas. Así hay muchas personas que no entienden el propósito de Dios para con sus vidas, que Dios les obra en sus vidas sin ellos, casi sin darse cuenta. Dios está obrando de una forma real en sus vidas. Dios les está protegiendo, Dios les está cuidando, Dios les ha traído tal vez a un lugar, a una iglesia, a un ministerio, a una
¿verdad?, para hacer algo milagroso en sus vidas, y Dios lo está haciendo, pero no quieren entender el propósito de Dios. Y para esa búsqueda no es suficiente. Para entender y seguir a Jesús debemos comer su pan, como dijo Jesús, porque yo soy el pan de vida. Él es el pan que ha venido al mundo, y el que come su carne y bebe su sangre, dice la palabra, tiene vida eterna. Este tiene vida eterna y por lo tanto vive saciado en su vida personal. No podemos seguir a Jesús, hermanos, únicamente con la expectativa de que Él cubra nuestras necesidades, de que Él sane nuestros cuerpos o nos sane de algunas enfermedades cuando estamos enfermos o padeciendo alguna enfermedad o debilidad, o nos ayude cuando tenemos algún inconveniente en la vida, algún problema, alguna dificultad. Eso también lo hace el Señor, por supuesto, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él lo hace de una forma milagrosa, pero no podemos seguir a Jesús por eso. Dios va mucho más allá, Jesús va mucho más allá. Él quiere saciar tu alma, Él quiere llenar tu alma, Él quiere completar su obra en tu vida, en nuestras vidas. Él quiere llenar todo tu ser de tal manera que se leude toda la masa, ¿no?, que hay en ti. Son como las 3 medidas de harina que tomó aquella mujer. Dice que le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió, dice, en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esas 3 medidas de harina son el cuerpo, el alma y el espíritu, que Dios quiere llenar y completar totalmente, que Dios quiere leudar, dice, hasta que todo fue leudado, es decir, hasta que todo fue fermentado para que creciera. Eso es lo que quiere hacer el Señor con esa levadura que es la fe. La fe es la que hace crecer y completar su obra en nosotros. Y Dios quiere hacer su obra en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, porque el hombre es tripartito. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, y Dios quiere completar las 3 medidas de tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma y tu espíritu, llenos y completos de la presencia de Dios. Dice el verso 31 al 35, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el verdadero pan que sacia completamente. Y por eso se revela en el Evangelio no solamente como el Salvador o como el sanador, sino el que nos libra de nuestros pecados, sino como el alimento necesario y suficiente para estar saciados y completos en Él. Es Jesús, y Él es el que transforma sus palabras en vida en nosotros. Como el pan se hace del trigo, y el trigo primeramente es trigo, luego el grano se muele y el grano se transforma en harina, y con la harina luego se hace el pan. Lo que quiero hacerte entender es la necesidad más urgente, es que tenemos que alimentarnos del pan de vida, el pan del cielo, y que ese pan verdadero, que ese verbo, que esa palabra se haga viva realmente dentro de nosotros y podamos así experimentar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y poder decir claramente: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. No podemos ir a las Escrituras para conocer de Dios, sino que tenemos que ir
a la palabra para encontrarnos con Dios, no para conocer de un Dios que, sí, que bueno, que parece un buen medio, un buen... Dios no es un accesorio que podamos tomar para acomodar nuestras vidas a su... No, Dios no es un accesorio, Dios es el todo, Él es el que todo lo llena en todo y no podemos tomar o sea, a Dios como un accesorio, como un utilitario. Algunos quieren o sea, que Dios sea alguien utilitario para ellos, alguien cómodo de llevar, alguien que lo pueden... Hoy en día se habla de los autos utilitarios que son cómodos, que son fáciles de manejar, que se pueden parquear fácilmente, que tienen todas las comodidades, ya, es como un utilitario, ¿verdad? Que lo utilizo, ¿verdad? Para mi comodidad, para mi beneficio y ya está, ¿no? Y luego lo dejo, no. Dios no es así, hermanos. Dios es el dueño absoluto de todo. Y si Dios quiere que realmente, si queremos que Dios complete toda nuestra vida, entonces tenemos que entender que Él es el todo por todo y en todo para con nuestras vidas. Y ese encuentro no es por el conocimiento, sino por la revelación que la palabra de Dios, el pan de vida, el verbo hecho carne, que vino y habitó entre nosotros, se haga real en nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El pueblo de Dios recogía el maná en el desierto para alimentarse todos los días. Era un alimento fresco, suficiente, que podía alimentarles su cuerpo de una forma total, absoluta, ¿verdad? Y era lo que Dios les daba, era el maná que caía del cielo cada día. Tenían que salir a recogerlo, tenían que salir de las tiendas, ¿verdad? Y ellos mismos recoger el maná para cada día. No podían almacenar, no podían acumular, porque si no, se lo comían los gusanos. Tenían que salir cada día, tenían que hacer el esfuerzo cada día, cada mañana tenían que salir a recoger el maná que caía del cielo, pero que ellos tenían que recoger. A veces queremos que Dios haga las cosas en nuestras vidas sin nosotros hacer nada, como caído del cielo, ¿no? Claro que Dios envía su maná, pero tú y yo tenemos que salir a recogerlo, tú y yo tenemos que obtenerlo, tú y yo tenemos que conseguirlo y tenemos que poner el querer para que el Señor ponga el hacer por su buena voluntad. Y ellos tenían que salir de la tienda cada mañana para recoger ese maná fresco y ese alimento que Dios tenía para ellos. Y así debe ser nuestra experiencia con Jesús el Verbo. Muchas personas tienen el estómago cerrado al pan de vida y no comen ese pan y no permiten que Dios les alimente. Y no se trata de poner una sonda, ¿verdad?, para alimentarles artificialmente, ¿no? Cuando alguien está enfermo y no puede comer, le alimentan artificialmente, ¿no? Le ponen una... ¿no? Y le alimentan con sueros, le alimentan con... ¿no? Porque el cuerpo necesita ciertas sustancias, ¿no? Pero no podemos vivir alimentados artificialmente, tenemos que comer nuestro propio pan, el pan de vida. Tú tienes que comer el pan del cielo, el pan de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esa palabra no solamente sea conocimiento, sino que sea vida, experiencia en ti. Y solamente cuando tenemos la vida de Cristo podemos recibir más vida de Dios en nosotros. Pero para ello es necesario aprender a discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos un poco más adelante, versos 60, Juan 6, 60 al 69. Dice:
Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La carne es corrupción, hermanos. Tenemos que entender que todo lo que proviene de la carne es corrupción, y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así son las palabras de Jesús. Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, les dijo Jesús, de aquella gran multitud que le seguía, ¿verdad? Porque habían comido, se habían saciado, algunos habían recibido el beneficio de ser sanados de sus enfermedades. Y qué bueno que este es Jesús, este era el profeta que esperábamos, este era el que había de venir, este es el Salvador, el sanador, esto es lo que esperábamos, y estaban todos satisfechos, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis creído en mí, me buscáis porque habéis recibido algunos beneficios, y entonces por eso estáis en ese estado de ánimo, pero yo no soy un estado de ánimo para un día, yo soy la eternidad para vuestros corazones, yo vengo a poner eternidad en vuestros corazones, yo no vengo a traer un estado de ánimo o a levantar vuestra estima un día porque habéis comido y os habéis saciado o habéis recibido algún beneficio. No, yo soy un Dios por la eternidad y para la eternidad, y yo soy el que completa todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Y eso es lo que quería Jesús transmitirles. Aquel grupo de creyentes que le seguía, una gran multitud, dice, fueron, imagínate, 5.000 varones, más las mujeres y los niños, los que se beneficiaron aquel día del milagro de Jesús, de la multiplicación milagrosa que hizo Jesús a través de las manos de sus discípulos, porque puso los panes y los peces en las manos de sus discípulos, incrédulos que decían: pero ¿quién va a alimentar a toda esta multitud? Y Andrés, Felipe le dijeron: pero 200 denarios no bastarían para dar de comer a toda esta grande multitud. Y Jesús les dijo: a ver, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? A ver, no. A veces Jesús pregunta: ¿qué tenéis? Esa fue la pregunta que le hizo Elías a aquella viuda, a aquella mujer. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Aquella mujer que habían venido que estaba viuda, su marido había muerto y habían venido los acreedores a cobrarles la deuda, ¿no? que tenía su marido. Y ella estaba en una extrema pobreza, en una extrema dificultad, no tenía nada, se había quedado viuda, desamparada, ¿verdad? Y viene el acreedor, que son los demonios que vienen ahí a exigir lo que y a tomar lo que quieren, ¿verdad? Y entonces llega Elías, la ve aquella viuda, entra en su casa, y le dice a la mujer: declárame qué tienes en tu casa. Declárame qué tienes en tu casa. Y a veces el Señor viene y te hace esta pregunta y te dice: declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y la viuda le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, solamente tiene un poco de harina en una vasija, en una tinaja, en una vasija, y un poco de aceite en una tinaja. Y ahora mismo voy a cocer una torta para mí y para mi hijo, y ya para morirnos, porque es lo último que tenemos, no nos queda más. Y el Señor, por medio del profeta Elías, le dijo: mira, el aceite de la vasija no escaseará, y la harina de la tinaja no escaseará hasta que yo haga llover sobre la faz de la tierra. Y el profeta
multiplicó y le dijo, dame a mí de comer primero. Cuece una torta en las cenizas y dame de comer. Y luego comerás tú y tu hijo hoy y muchos días. Aleluya. Esa fue la promesa. Y la mujer creyó y le dio a él primero lo poco que tenía, porque le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Y el Señor te hace una pregunta. ¿Quieres estar satisfecho? ¿Quieres estar pleno? ¿Quieres estar completo? Declárame qué tienes en tu casa y ponlo en mis manos, dice el Señor, ponlo en manos de los discípulos. Sé un discípulo de Cristo. Y el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿En quién? ¿En las manos de quién? ¿En quién? En las manos de los discípulos. En las manos de los discípulos, porque el Señor lo que pone en los verdaderos discípulos de Cristo, el Señor lo multiplica. Porque el Señor es Dios multiplicador, aleluya. Y Él hace milagros de multiplicación también en este tiempo. Créelo, aleluya. Entonces, estábamos leyendo, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice que al oír aquellas palabras, ¿qué fueron aquellas palabras que habían escuchado? Pues fueron cuando Jesús les dijo al día siguiente, les dijo, miren, hoy no voy a hacer ningún milagro. Hoy les voy a hablar del precio que ustedes van a tener que pagar. ¿Quieren seguirme? ¿Han visto lo que he hecho? ¿Han visto que he multiplicado los panes y los peces? ¿Han visto que les he dado de comer? ¿Han visto que les he sanado? Pues ahora les voy a decir lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que comer mi pan, tienen que beber mi sangre, porque el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene parte conmigo. Tienes que comer mi pan. Pero no entendieron, decían, o sea, pero ¿cómo vamos a comer a Jesús? Algunos no entienden cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Tienes que comer mi pan, tienes que comerme a mí, porque yo soy Jesús. Aleluya. Y entonces dice que muchos, al oír aquellas palabras del precio que tenían que pagar, dijeron, wow, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Estaba diciendo, ¿quién la puede obedecer? ¿Quién va a poder cumplir con esto? Esto es demasiado difícil para nosotros. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos incluso murmuraban de esto y se ofendieron, ¿verdad? Y dice que muchos quiere decir la mayoría, muchos. Así hay muchos que se ofenden cuando Jesús les exige algo importante en sus vidas, algo de valor en sus vidas. La comprensión de este grupo de personas estaba tan distante de lo que Jesús les había tratado de enseñar o de decir en los versículos anteriores, que dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Dijeron, ¿cómo vamos a comer a Jesús? Habían visto muchas señales, muchos milagros, sanidades, la multiplicación. Igual acá hemos visto muchas vidas cambiadas, transformadas por el amor de Dios en medio nuestro, pero ellos tenían una gran duda. ¿Cómo podemos hacer para comer tu carne? Y entonces, ante esa duda, miraron para atrás y prefirieron continuar en sus propios caminos, en sus propias limitaciones, y menospreciaron la propuesta gloriosa de Jesús de hacerse dueño, amo absoluto de sus vidas, para que entendieran que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces, ¿qué pasó después? Empezaron a murmurar, se sintieron ofendidos, porque Jesús tal vez les exigía demasiado. Yo he visto personas que no es que se ofendan así abiertamente, pero sí murmuran en sus corazones cuando Jesús comienza a exigirles que den un paso más. Y dicen, no, guau, esto es demasiado ya. No, Jesús, esto es demasiado para mí. Respeta mi propiedad privada, ¿no?
respeta mi... O sea, ¿tú crees que que tú puedes decir a Jesús, no, no, esto me pertenece a mí, ¿ya? Esta es mi área privada, este es mi lugar secreto, este es el lugar donde tú no puedes entrar. Hasta aquí sí, pero de aquí no pasas. No, hermanos. Jesús es el que todo lo llena en todo. Jesús tiene que llegar a todo lugar, a todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu espíritu. Tiene que ser de Él, por Él y para Él. Y entonces empezaron a murmurar, se sintieron ofendidos, ¿verdad? Porque les estaba exigiendo demasiado. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es transformar las palabras de Jesús en alimento para nuestra alma y producir vida. Y entonces la mayoría decidió abandonar, decidió irse. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces les dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo a los 12, a los más cercanos, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido, no solamente hemos creído y hemos conocido, porque esa es la experiencia, creer, entender, experimentar y conocer a Jesús. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En otras palabras, Señor, si el alimento que sacia mi alma, mi vida, no eres tú, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres suficiente para saciar mi alma. Pedro iba bien encaminado, hermanos, y había entendido que solo si las palabras de Jesús eran su alimento podía estar seguro, y por eso dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús llamó a Pedro 2 veces, principalmente, 2 veces. Cuando Dios tiene interés en una persona, Él te va a llamar las veces necesarias hasta que cumpla su propósito en tu vida, a pesar de que le demos muestras de nuestra torpeza, de nuestro pecado, de nuestras debilidades. Pedro fue un hombre que le dio mucho trabajo al Señor. Mucho trabajo le dio Pedro al Señor. Hay muchas personas que le dan mucho trabajo al Señor también. Y la primera vez que Jesús llamó a Pedro fue en la barca. Fue aquella noche que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús les dice a medianoche, viene a sus discípulos ya casi por la mañana y se presenta a ellos y les dice, bogad mar adentro y echad las redes para pescar nuevamente. Y entonces Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, echaré la red nuevamente. Y así lo hicieron, y entonces echaron las redes y encerraron una gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía, y entonces pidieron ayuda a los que estaban en la otra barca, a la otra orilla, y vinieron y llenaron ambas barcas, y viendo eso Pedro, atemorizado, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, reconoció su incredulidad, su falta de fe, su incapacidad, su torpeza, pero fue y cayó de rodillas delante del Señor cuando vio lo bueno que era Jesús, lo milagroso que era Jesús, lo verdadero que era Jesús y lo que era capaz de hacer, obedeciéndole. Y cuando lo hizo y echó la red nuevamente y dijo, wow, porque Jesús lo ha dicho, Él lo ha hecho. Y entonces, en su temor, en su incredulidad, en su torpeza, cayó de rodillas delante de Jesús y le pidió perdón a Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, no soy digno de ti, soy hombre pecador. Y Jesús le amó, La otra ocasión que Jesús llamó a Pedro fue cuando Pedro negó a Jesús. Yo creo que Pedro no negó a Jesús porque no creyera en él. Más bien Pedro le negó porque pensaba que él era tan autosuficiente y
temperamentalmente tan fuerte que él pensaba que él podía seguir su vida sin obedecer a Jesús, que él era capaz, era suficiente, ¿no? Y él decía, aunque todos te abandonen, yo nunca jamás te abandonaré, ¿no? Y que él lo podía conseguir por sí mismo, ¿no? Y entonces Jesús le tuvo que dar una tremenda lección de humillación, la humillación más importante de su vida. No, para poder enseñarle que solo podía no seguirle a él estando completamente saciado y lleno de él. Jesús quería llevar a Pedro hasta el fin de sí mismo, a que dejara de ser Pedro, a que dejara de ser Simón Pedro para que fuera el discípulo Pedro, para que a partir de ahí comenzara a construir una vida diferente de la que había experimentado hasta ese momento. Y así Dios nos lleva para construir en nosotros esa relación y esa vida nueva en Cristo, en la cual su pan y su alimento nos sea suficiente, y entonces podamos decir, en Él estoy completo en Cristo. Aleluya. Quiero terminar en esta mañana leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, nos dice el Señor en esta mañana. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Algo hueco es algo que no tiene peso, que no tiene valor, que no tiene consistencia, que no tiene vida, que es aparente, porque el mundo es aparente, porque el mundo es apariencia, porque el mundo y sus deseos pasan, son aparentes. Y por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, por medio de pensamientos, por medio de palabras, por medio de todo lo que escuchamos en este tiempo, tantos engaños, tantas mentiras, tanta manipulación. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. ¿En quién habita toda la plenitud de su deidad? En Cristo, en Él. En Él habita, dice, completamente, corporalmente, físicamente, corporalmente, dice, de una forma corporativa, no de una forma total, absoluta. Dice, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, nos dice el Señor, estáis completos. ¿En quién? ¿En quién estamos completos? En Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, que es la cabeza, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esta es la palabra para esta mañana, para este día. Completos en Cristo, hermanos. En Él podemos estar completos. Tienes un poco de harina, tienes un poco de aceite. El Señor te dice, tráemelo, que yo lo voy a multiplicar. Tienes un poco de la esencia de Dios en tu vida, ponlo a mis pies, que yo lo voy a multiplicar. Ponlo a mis pies, trae el perfume de alabastro, rómpelo, como hizo aquella mujer, María Magdalena, que rompió el frasco de alabastro de nardo puro, algo de gran valor. Y Judas, cuando lo vio, Judas Iscariote, pero dice, esto es un desperdicio. No, no era un desperdicio. Judas no pensaba esto se podía vender, no, y haber dado de comer, o los discípulos, igual Judas pensaba en otros términos diferentes seguramente, pero la mujer dijo, mira, esto es lo que yo he podido guardar en este tiempo, es el mejor perfume, pero lo voy a derramar y lo voy a echar a los pies de Jesús y voy a enjuagar con él sus pies y lo voy a secar con mis cabellos, aleluya, con mis lágrimas, y lo voy a poner a los pies de Jesús para que el Señor lo multiplique, aleluya, como la viuda que puso la harina y el aceite que tenía, lo poquito que tenía. Declárame qué tienes en tu casa, que yo lo voy a
a tomar, dice el Señor, y voy a completar lo que te falte, porque el Señor quiere completarlo todo. Pero, hermanos, entendamos que lo que Dios quiere es que vivamos la experiencia de no solamente decir, porque a veces decimos todo es de Cristo, pero no es verdad. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Y decimos, Cristo es el centro de mi vida es Jesús, pero ¿es verdad? ¿Es el centro o es algo que, ¿no?, que gira alrededor de, ¿verdad? ¿Es el núcleo? ¿Jesucristo es el núcleo? ¿Es la esencia? Tiene que ser el núcleo, tiene que ser la esencia para que pueda impregnar todo el cuerpo, todo lo demás, con su esencia, con su perfume, con ese nardo puro que aquella mujer derramó a los pies de Jesús. Así que, hermanos, entendamos y que Dios confirme esta palabra en su corazón en esta mañana. Que puedas decir de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mi vida es de Él, es por Él y para Él. La vida de mi familia, lo que tengo, lo que soy, es de Él, por Él y para Él. Aleluya. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Les damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias, Dios les bendiga.